Bien, hola de nuevo a todos. Vamos a hablar en el día de hoy del delito de estafa, de la estafa genérica, de la estafa que aparece en el artículo 172 del Código Penal. No de la estafa, no de las defraudaciones que aparecen después en los artículos siguientes. Nos vamos a limitar a la estafa genérica. Y la estafa aparece como una forma. Nosotros habíamos dicho que a mí me hacen entregar la cosa, la pueden hacer entregar, como vimos, como se ve en extorsión, por violencia o amenazas o por engaños. Término genérico engaños, después déjenme habilitar que puede ser otra cosa. Hay una forma de engaño particular que es el fraude. El fraude abarca engaños, ardides o engaños, y abarca también el abuso de confianza, que no es ni ardid ni engaño. Es decir, cuando yo entro en posesión, en tenencia, en poder de la cosa, porque me la prestaron como dato, le pido a mi vecino la máquina de cortar pasto, me la reclama y no se la devuelvo. Yo no lo engañé a mi vecino, pero yo abusé de su confianza, que es otra forma de fraude. O sea, el fraude abarca el ardido engaño, que vamos a ver si son dos cosas distintas o no, realmente no es un tema tan importante, y el abuso de confianza, que sí es algo distinto, ¿no? Uno está cansado de ver situaciones en las que fiscales y jueces dicen acá no ha habido ardido engaño. No, porque hubo abuso de confianza, que es otra forma de cometer fraude. Cicerón, que no era un jurista, Cicerón era abogado, pero también era filósofo, y estamos hablando de un tipo que andaba por la tierra alrededor del año 30, 40 antes de Cristo. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Él decía que había dos formas de violar el derecho en este punto. Una era con violencia y otra era con fraude. La postura, en este caso de Cicerón, nos remite a que en el derecho romano se consideraba el fraude como una forma de hurto impropio. Lo ubicaban dentro del furtum en términos genéricos. Los romanos ocuparon bastante poco del derecho penal, ¿no? Piensa en una sola cosa. El Digesto, que es una de las obras grandes de Justiniano, que contiene las opiniones de los juristas, tiene 50 libros, de los cuales 2 son de derecho penal y procedimiento penal. O sea, nunca tuvo un desarrollo muy grande. Y le aplicaban el nombre de un reptil que era stelio. De ahí viene el término stelionato o estelionato, dicho en castellano, que es el término que se emplea para la venta como libre de una cosa que está grabada. Y es uno de los artículos, una de las formas de defraudación especial del artículo siguiente, del 173, en este caso del inciso 9. Pero lo importante es primero detenernos en la estafa genérica, en la estafa de 172, y ver en qué consiste una estafa. Entonces, ¿en qué consiste una estafa? Vamos a leer el artículo, y lo vamos a leer muchas veces, porque el artículo dice muchas cosas. Lo primero que vemos en el artículo es: será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro, con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Acá vamos a analizar muchas cosas, pero la trampa es que cuando dice cualquier otro ardid o engaño, uno pareciera creer que abuso de confianza es ardid o engaño. Abuso de confianza no lo es otra forma de fraude, pero no es ardid o engaño. El verbo es defraudar. Defraudar es un verbo que uno dice es una forma de calificación. En realidad, el verbo nos está refiriendo que hay un género, que es la defraudación, y dentro de ese género una especie de defraudación que es la estafa. Hay otras defraudaciones. ¿Y
¿Qué es la defraudación? La defraudación implica obtener sin causa un beneficio económico por medio de un fraude, ¿no? Esto es más o menos el término defraudar, lo que quiere decir. Obtener un beneficio económico por medio de un fraude. O sea, la condena está el que obtiene por medio de un fraude. Y ese fraude puede ser dos cosas, lo vamos a decir siempre. Ardido engaño, por un lado, o abuso de confianza por el otro. Si analizamos la lista que hace el Código Penal, veremos que la lista dice nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, ofertando bienes, crédito, comisión o empresa o negociación. Si paramos ahí, le estamos dando un premio al estafador que se imagina una forma que no esté acá. En consecuencia, nuestro código agrega, o valiéndose de cualquier otra forma de engaño. Este modelo es un modelo copiado en su momento del Código Español. Estamos hablando del proyecto de 1906, un proyecto que tiene más de 100 años. Este es un modelo tomado del Código Español. El Código francés original, el viejo Código francés, el que fue reformado, no tenía la cláusula que dice valiéndose de cualquier otro ardid o engaño, con lo cual sí quedaba premiado el estafador imaginativo, al que se le ocurría una forma que no estaba en el código, que no era nombre supuesto, calidad simulada, influencia mentida, etcétera, etcétera. No era eso. Los penalistas franceses lo criticaban mucho. Garot decía que era tan absurdo esto como clasificar las lesiones por el arma. Es decir, lesión con arma blanca, lesión con garrote, lesión con arma de fuego. Realmente es absurdo esto, ¿no? Una lesión es una lesión. Francia reformó su Código Penal en el año 1995, hace poco, e incorporó esta cláusula genérica que amplía este universo, ¿no? Este sistema se llama definitorio conceptual, que busca un carácter definitorio. Pero también tenemos sistemas más amplios. El sistema austríaco, que lo toman los alemanes, define la estafa de un modo mucho más genérico. Quiero que lo comparemos para que veamos cómo se legisla. Francia dice: el que con el propósito de lograr para sí o para otro provecho patrimonial antijurídico en perjuicio del patrimonio ajeno y mediante engaño o aprovechamiento del error. El Código italiano dice: quien con artificios o engaños, induciendo algún error, procura para sí o para otro una injusta ganancia o daño ajeno. Con lo cual tenemos claramente la diferencia, es decir, los elementos dados. El primer elemento es la obtención de una ganancia en detrimento de un patrimonio ajeno, de un modo, me encanta el término, de una injusta ganancia, con daño a un tercero. Esa injusta ganancia. La otra pregunta que nos hacemos es cuál es la diferencia entre el ardid y el abuso de confianza, ¿no? Aguirre Barrio, un autor argentino, dice que el momento en que se manifiesta el dolo es uno de los distingos que podemos hacer. En la estafa, en el engaño, el dolo siempre es anterior. En cambio, en los abusos de confianza, el dolo puede ser posterior. A mí me presta la máquina de cortar pasto mi vecino, veo que es una buena máquina de cortar pasto, mientras la tengo en mi comodato y digo, no, me voy a apropiar de ella y no se la pienso devolver. Entonces ahí el dolo de la retención, ¿cuándo se manifiesta? Cuando yo ya me niego a devolverla. Entonces, a veces es antes del contrato o después del contrato. Fíjense ustedes que tenemos el dolo previo, vamos a decir el contrato, porque el 90% de estas estafas son por medio de alguna forma contractual, del contrato, o antes del acto, o antes de entrar en posesión de la cosa, y el dolo posterior al contrato, como dato es un contrato, o a la entrada en manos de la cosa.
También acá tenemos que mirar qué pasa con las defraudaciones y esta estafa genérica, ¿no? Y yo les voy a decir una definición que es mía, y es que la estafa siempre es un delito de lesión, mientras que hay defraudaciones que pueden ser un delito de peligro. Por ejemplo, la circunvención de incapaces, que es un delito, es una estafa agravada, se comete aunque el acto sea civilmente nulo, es decir, aunque el patrimonio del incapaz nunca hubiera corrido peligro por la nulidad del acto. Y aún así, el delito queda. Lo mismo sucede con el desbaratamiento de derechos acordados, el inciso 11 del artículo 163, cuando dice tornar incierto o tornar litigioso un derecho. No quiere decir hacer desaparecer, destruir ese derecho, o tornarlo imposible. No, con tornarlo litigioso o incierto ya alcanza. Lo mismo sucede en la administración fraudulenta cuando dice obligare abusivamente. No quiere decir que esa persona tiene que estar en mora porque la obligaron abusivamente. Con obligar abusivamente alcanza. Volvamos a nuestra estafa genérica. Acá en la estafa genérica vamos a volver a distinguir el ardid del abuso de confianza. Y lo vamos a distinguir en una cuestión clave, y es que el abuso de confianza se refiere a un modo de ejecución. Hemos visto que es un modo de ejecución en el que el dolo se manifiesta después, no antes. No es un dolo a priori, sino un dolo a posteriori. Pero además, si nosotros miramos, de vuelta, el listado, porque el listado es muy útil, dice nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación. Todo esto se refiere a la persona del autor. Es la persona del autor la que miente su nombre, es la persona del autor la que dice tener una influencia que no tiene, es la persona del autor la que simula una calidad, es la persona del autor la que alega falsos títulos, es la persona del autor la que aparenta empresa, negociación, comisión, etc. En cambio, en el abuso de confianza es el modo en que se comete el hecho. Hay un distingo entre ardid o engaño. Y aparentemente hay autores, yo no creo que es un distingo que no nos quita ni pone nada en materia del derecho penal, pero existe ese distingo porque son dos cosas distintas. Un ardid implica alguna forma de maquinación diferente y un engaño puede consistir, y acá vemos el problema del ardid y del engaño, puede consistir en una mentira montada, ¿no? Y acá viene otro elemento, y es, ¿cómo mido yo la idoneidad del ardid o del engaño? Acá podríamos llegar a una solución tautológica, a una solución que no es ni verdad, ni que no puede ser nunca refutada porque es una verdad en sí misma, que es decir, todo ardid exitoso es idóneo. Realmente no sirve para nada esa definición. No vamos a salir por los campos buscando ardides exitosos o idóneos con esa definición. Todo ardid que triunfa es idóneo. No todas las víctimas tienen el mismo nivel de organización. Entonces la propuesta que yo les voy a hacer es esta. ¿Cuándo es idóneo un ardid? Cuando es idóneo para el autor. Cuando el autor considera que este ardid va a funcionar y tiene capacidad para engañar a un buen hombre de negocios, ¿no? Nosotros podemos poner, los romanos ponían buen padre de familia, buen hombre de negocios con mayor nivel de exigencia, ¿no? Un buen hombre de negocios tiene que ser más que un buen padre de familia, pero para engañar a una conciencia normal de todos. No la de un niño, no la de un
Digo, no la de una persona con deficiencias. Este es un tema importante. La otra cuestión es cuál es el rol de la simple mentira y cuál es el rol del silencio. Toda la jurisprudencia sostiene que una simple mentira no alcanza para constituir estafa. Y el silencio, a ver, imaginemos un marchand de una galería de arte que está por vender un cuadro, no dice, o un señor de estos que venden relojes por la calle, ¿no? Que tiene un reloj de marca y uno le pregunta, ¿pero es original? Y él guarda silencio. Es una pregunta, es realmente, acá la respuesta no va a ser en absoluto contundente porque es una respuesta casuista. Tenemos que analizar el caso completo para ver si ese silencio era un silencio que quería engañar o simplemente era un silencio. Si uno puede ser engañado por un silencio. Esta es una cuestión que no podemos dar respuestas genéricas como regla general diciendo siempre que la persona calla. No, primero porque a veces está obligado a manifestarse, entonces no puede callar. Pero este es uno de los temas que nos preocupan, ¿no? La otra cuestión es la simple mentira. La simple mentira no alcanzaría para configurar una estafa. Requiere el engaño un elemento mayor, pero tampoco quiere decir que uno tiene que hacer la película del golpe, no sé, ya no vieron más, o la película Nueve Reinas. La película Nueve Reinas que terminan estafando entre millones de personas $200.000, que creo que le tocan $1.000 a cada uno, y no sabemos cuánto gastaron en todo el despliegue que hicieron para engañar a ese muchacho. Es una película que vimos todos, o creo que vimos todos. El golpe en mi época lo vimos todos también, pero ahora creo que las generaciones más jóvenes no lo han visto. Pero la película Nueve Reinas me sirve para decir, esto es la ultra, los franceses lo llaman mise en scène, puesta en escena, es todo un armado, una puesta en escena que requiere actores o personas que actúan, digamos, no tenemos que ser actores profesionales, pero que simulan, que se hace pasar por que se hace pasar por aquel, una maniobra complicadísima que constituye un porcentaje ínfimo de las posibles estafas que uno puede ver. El 90% de las estafas son mucho, o el 99, o el 99,8% de las estafas son mucho más simples y sencillas. No requieren todo este despliegue. Entonces tenemos entre el despliegue de Nueve Reinas y la simple mentira un universo enorme de situaciones que sí constituyen estafa. Porque hay momentos en que nos tenemos que preguntar si esta simple mentira no es otra cosa, ¿no? A mí me tocó una vez un caso donde un vendedor de autos usados había alterado el cuentakilómetros y le había sacado unos kilómetros. La pregunta es el kilometraje del auto el elemento decisivo para efectuar esa operación de compraventa o es un elemento más? Porque si era decisivo era una estafa. Ahora, si no era decisivo, era una forma de publicidad engañosa que debe dar lugar al resarcimiento, pero que no es delito. Yo sostuve esta postura porque yo creo que cuando uno compra un auto usado, mira los papeles, mira el estado del motor, mira un montón de cosas objetivas, además lleva a su mecánico, porque uno un poco también de dedicación tiene que tener, ¿no? Es decir, si no es diligente el comprador, bueno, si se ensarta, ¿no? Y entonces, ahora sí vamos al análisis de los elementos del estafa. Y creo que les voy a dar una sorpresa para más de uno con esto, pero bueno. Los elementos del tipo de estafa
haya una estafa, vamos a corrernos del abuso de confianza, porque el abuso de confianza hemos visto cómo funciona, igual vamos a hacer referencia a cómo funciona después, pero tiene que haber, primero que nada, un ardid o un engaño. Es el primer elemento para poder hablar de estafa, que haya un ardid o un engaño. El segundo elemento es que haya un error. Que haya un error en la víctima. Y el tercer elemento es que haya una disposición patrimonial por parte de la víctima. Estos son los tres elementos objetivos. Ahora, hay un cuarto elemento que es esencial, y es que tiene que haber una relación de causalidad entre el engaño y el error y la disposición. O sea, si a mí me vienen a vender un cuadro falsificado y yo veo que es falsificado y no me engañan y lo compro igual porque me gusta, no hay estafa, porque yo no fui engañado nunca. O vamos al otro supuesto, un supuesto más interesante. Una persona puede ser engañada, viene con el cuadro y cree que es un cuadro original. Y decide regalarle el dinero, porque ve que el precio es muy bajo para un cuadro de esas características, o para ese reloj que venden por la calle. Y dice, nada, le vamos a hacer un favor a este muchacho y le vamos a dar ese dinero. Tampoco habría una vinculación. Entonces, tiene que ser, la disposición patrimonial tiene que ser ocasionada, causada, motivada en el engaño, en el error, y el error en el engaño. Esas tres cosas deben estar concatenadas. Entonces, tenemos que tener una ardid idónea. Y ahí tenemos que volver al problema de la idoneidad del ardid. Esto quiere decir un ardid capaz de engañar a una persona del común. Ahora bien, ese capaz de engañar tiene que ser usado por el autor. El autor tiene que saber que está obviamente por el dolo engañando, pero que ese ardid le va a funcionar. El error. El error, si yo no sé quién es Juan, eso se llama ignorancia. Si yo confundo a Juan con Pedro, eso es un error. Bueno, ese es el error que tiene que generar. Ese error me tiene que llevar a mí a confundir una cosa con otra, a confundir una falsificación con un original. A creer que realmente me pueden vender la cordillera de los Andes. A creer que las estampillas de las 9 reinas son las originales y no una o a creer, como sucede en si no vieron la película se las arruiné, como sucede en la película, que estoy engañando a ese español que en realidad me está engañando a mí, ¿no? Porque el juego de la película es que el engañador sale engañado. Y el tercer elemento es que hay una disposición patrimonial. Si no hay disposición patrimonial es un delito contra la propiedad. Si no hay disposición patrimonial no habría lesión al bien jurídico, no habría delito. Pero, insisto con el tema, esos tres elementos deben estar claramente concatenados. Esto es lo que hoy dice la doctrina de hoy. Les voy a mostrar lo que decía la doctrina hace 1700 años. Hace 1700 años vivió un jurista de origen fenicio, jurista romano, de origen fenicio, se llamaba Ulpiano. Ulpiano vivió hace 1700 años clavados porque murió en el año 228. O sea, 1800 años, perdón, 1800 años. Yo estudié Derecho para no hacer cuentas. Hace 1800 años vivía este jurista clavado, porque murió en el año 228, por lo tanto en el año 220, hace 1800 años, estaba vivo. Y fíjense lo que escribió Ulpiano hace 1800 años. Decía que la estafa tenía que tener un ánimo de lucro indebido en el autor, un engaño en el que cae la víctima a raíz de los ardides o maquinaciones puestos en juego por el autor, y un detrimento patrimonial. No inventamos nada.
Tal vez Ulpiano arranca con el ánimo de lucro indebido, arranca con la idea de lo que podríamos llamar un dolo, pero lo interesante es que el engaño es el error de la víctima en virtud de las maquinaciones y el detrimento patrimonial. La víctima tiene que perder parte de su patrimonio, ¿no? Que también este es otro elemento a tener en cuenta. Si hace un buen negocio, la víctima probablemente no sea típica esa conducta. Este es el lado A de la estafa, el lado del ardid de la estafa. Quizás la palabra estafa no se aplique a los abusos de confianza, y los abusos de confianza sean más defraudaciones. Son el lado B los abusos de confianza. En los abusos de confianza encontramos, primero, que previo al dolo aparece otra actitud, que el dolo siempre aparece después. Esto es muy importante para entender la diferencia. Estafa, dolo antes, abuso de confianza, dolo después. En el abuso de confianza uno entra en función de una relación de confianza, por eso es abuso de confianza, con el contacto con los intereses ajenos, el dinero ajeno o la cosa ajena. Y luego, la defraudación se produce después, ¿no? Aparece el dolo, cuando yo, por ejemplo, me niego a restituirla, me apropio de los frutos. Imaginemos que soy un apoderado de un señor que alquila inmuebles y me quedo con los alquileres o con los intereses que le produce su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el abuso de confianza. No hay que confundirlos. Para mí es un error del código que enumere nombre supuesto, calidad simulada, abuso de confianza, y después diga o cualquier otra forma de ardido engaño para generar esta confusión de que el abuso de confianza es ardido engaño. El abuso de confianza no es ardido engaño y el principal distingo entre uno y otro es el momento en el que se manifiesta el dolo, ¿no? Lo de 9 reinas, antes de armar todo ese circo que arman, ya sabían lo que querían hacer. El tipo que se niega a devolver, el tipo que alquila un auto y se lo lleva, que son formas del delito de retención indebida, del inciso 2 del artículo 173, probablemente no quería llevarlo, el dolo no se manifiesta, por ahí el tipo pensaba en llevárselo igual, pero el dolo no se manifiesta antes de firmar el contrato de locación. Alquíleme un auto que me lo voy a llevar. El dolo se manifiesta después. Creo que con esto completamos más o menos. Obviamente, insisto, esto no alcanza, esto ayuda. Yo diría que si tengo que definir pedagógicamente el rol de estos videos, yo diría que tienen que ver con la vía negativa. No se trata de acumularles demasiados conocimientos, sino quizás de quitar los obstáculos que ustedes van a encontrar en su camino para efectuar el aprendizaje con los textos de los profesores y el material de clase. Con esto vamos por terminado todo. Gracias.